Recording is on. Bueno, vamos a arrancar el encuentro de hoy. Espero que estén bien, que hayan pasado bien el fin de largo. Cuesta un poco retomar. Hablábamos eso con Lean en la sala de espera, que es el -5. 3 menos 5, hasta 3 y 5 es la sala de espera. Ahí hablamos eventualidades, por si se suman antes. Y ahora ya estamos arrancando. ¿Cómo están? ¿Bien? Sí, bien. Buenísimo. Bueno, la clase pasada fue como muy abarcativa, así como muy de bienvenida. Hablamos un poco de qué va la trayectoria de cada uno, de cada una, pero empiezan como a tematizarse las clases, ¿no? De esa presentación barra temática de interés que surgió con la charla de la otra vez, que fue muy interesante porque es como el primer paso. Hoy ya bajamos esa información y empezamos a darle forma desde uno de los primeros puntos del plan a una de las cuestiones esenciales para pensar el plan de TIF. En esta primera parte de la clase lo que vamos a hacer es repasar el texto de tema, que era el texto obligatorio para la clase de hoy, que como decíamos al comienzo está en la página del seminario, así como en el aula web, es decir, todos los contenidos están en ambos lados. Y a partir de ahí vamos a empezar a bajar la información de cada caso para poder empezar a darle forma por escrito al tema que va a ser parte, digamos, del interés de cada uno de los proyectos que están arrancando, ¿sí? Yo voy a compartir pantalla, pero sobre eso vamos a ir charlando. No hay una... no es... la idea no es que se callen porque estamos compartiendo pantalla, total, todo lo contrario. Bien. Ustedes me dirán si se ve bien. Ups. Bueno, el texto es súper simple, ¿no? Estuvieron ahí leyéndolo. Vieron que eran re pocas páginas. Digo, se puede hacer una lectura ágil, ¿no? Sí, súper esquemático. Muy bien. Bueno, en general todos los textos obligatorios clase a clase son así, o sea, muy cortito y al pie podríamos decir, o breves, concisos, súper puntuales. Es un poco la idea, como para que cada uno de los textos sea insumo para la clase que tenemos el lunes próximo. En este caso, el tema de investigación, claves para pensarlo y delimitarlo, como decíamos, baja un poco toda la información que hablamos el otro día a algo más concreto de, bueno, ok, tengo que empezar a pensar mi tema para mi investigación. Y después veremos que investigación está en las 3 modalidades, independientemente de cuál elijamos. Una aclaración es que este texto está más pensado para los TIF de investigación, pero igualmente, por más que no mencione TIF de producción o reflexión de prácticas, aplica a ambas modalidades. Una de las definiciones básicas del texto que me parece súper central es, bueno, el tema es un asunto que concierne al campo de saberes dentro del cual pretendemos investigar. Por lo general, su definición es la primera instancia dentro de la realización de una investigación. Es decir, hay un asunto que me empieza a interesar, eso se va a transformar en mi tema y definirlo va a ser central para todo lo que viene después, ¿sí? El desarrollo de mi problema de investigación, la descripción de las características de cómo va a ser ese producto o de qué cuestiones quiero reflexionar. Bueno, siempre van después de la presentación de un tema, donde yo sea a un público, a un tutor de TIF o a un jurado que después evalúe eso, estoy presentando un tema en el cual me involucré. ¿Dónde y cómo encontrar un tema? Es como muy esquemático el texto, pero a la vez es válido, ¿no? Encontrar un tema supone un acto de búsqueda intencionado. O sea que fíjense que ya de entrada no es que van a recibir un tema
no hay una receta, esto que decíamos la otra vez, ¿no? O sea, uno construye todo. En ese sentido, hay un acto de búsqueda intencionado. El tema no es una elección dentro de un montón de variables que están ahí y digo, bueno, voy a elegir la 3. No, para nada. Es una construcción sobre los factores investigables dentro de una disciplina. En nuestro caso, dentro del campo de la comunicación social. Y esto ya nos da un llamado a la acción, un call to action. Bueno, tengo que elegir el tema, lo voy a construir. Y este esquema que está en el texto es fundamental para pensar el peso que tiene el interés, que es justamente lo que hablamos la clase pasada. El interés tiene un peso fundamental para definir cuál va a ser mi tema y cómo va a empezar mi plan para convertirse en mi TIF, ¿no? Hay muchos intereses que son del orden más de lo profesional. Voy a poner un ejemplo. Supongamos que estoy terminando la carrera y me doy cuenta que me encanta el marketing digital y quiero trabajar de eso, y entonces estoy pensando estratégicamente que una manera de vincularme con empresas o personas vinculadas a esa temática o posibles empleadores es justamente hacer un TIF sobre esa temática e involucrarme con esas personas, por ejemplo, entrevistándolas, para hacer un estudio sobre, bueno, cómo funcionan ese tipo de trabajos, etc. Bueno, ahí hay un interés que va más relacionado a lo profesional, que puede tener que ver con un futuro trabajo, pero que puede motorizar en la realización del TIF, ¿sí? Es decir, puedo hacer un TIF sobre marketing digital porque es algo que me gusta, es de mi interés, pero que además tiene una proyección profesional porque después quisiera dedicarme a eso, entre tantas otras variables de la comunicación, ¿no? ¿Cuál podría ser un ejemplo de interés de ideología política? Que es el otro ítem que aparece ahí. ¿Quién se anima? El interés sobre la temática de ideología política, ¿querés decir? Claro. Digo, ¿qué me puede motorizar? Mi ideología política, ¿de qué manera me podría motorizar para elegir un tema de investigación? Y, por ejemplo, no sé, el investigar o proponer o denunciar alguna política de Estado, por ejemplo. No sé. Por ejemplo, tal cual. O hacer un estudio sobre cómo se aplica determinada política de Estado en determinado territorio y a partir de ahí proponer un análisis y una mejora. O mi propia identidad política, supongamos que milito en una agrupación, me lleva a estudiar parte de la historia de ese movimiento político o a hacer un ejercicio que a veces se hace, aunque es difícil, de objetivar mi propia participación y estudiar a mis compañeros. Digo, la ideología política puede ser también un motor para pensar un tema. Incluso en un caso, digamos, más desafiante, puede ser un motor para estudiar aquellos otros que no forman parte de mi ideología política. Digo, todo es posible, ¿no? En esta construcción del tema. Bueno, la ideología política puede ser también un motor de estudio y de definición de un tema para adentrarse. Bueno, el recorrido formativo también, ¿no? ¿Qué ejemplo podemos poner con esto? ¿Alguien estudió algo más que comunicación? Yo hice un año de geología, pero Mirá. tiempo atrás, 2015. Bien, supongamos que, no sé, algo de eso todavía te interesa, más allá de que no querés ser geólogo y querés enfocar tu tema de investigación
sobre el modo en el que aparece en la prensa gráfica esa temática representada por el periodismo, por ejemplo. Es un caso X, no tiene que ser el tuyo, ¿no? Pero es una posibilidad, es decir, un recorrido formativo que puede ser previo o que puede ser parte de esta misma carrera, que de algún modo me está señalando que hay algo en eso que me interesa. En tu caso puede ser ese. Otro ejemplo puede ser, bueno, en la carrera, no sé, cuando cursé opinión pública me di cuenta que me súper interesa el tema de los sondeos en la población. No sé, tiro un ejemplo. Bien, bueno, puedo usar ese tipo de metodología o analizar estudios que se han hecho con esa metodología. Es decir, puede haber en mi recorrido formativo algo dentro de la carrera o fuera de la carrera que sea interés para presentar un tema de desarrollo de TIF. Bien, lo mismo las adscripciones identitarias. Supongamos que, no sé, me considero, estoy buscando ejemplos extraños, ¿no? Como para no poner los mismos. Supongamos que me considero republicano, ¿no? Un término raro para Argentina. Pero bueno, vieron que aparece acá como una cosa de algunas agrupaciones políticas republicanas. Bueno, esa suponte que es una adscripción identitaria fuerte en mi persona o en quien vaya a hacer ese TIF y quiero investigar sobre eso. Bueno, es una opción, es un motor. Otra puede ser el trabajo actual. Y esto es muy importante porque en general el trabajo actual puede acercar diferentes actores sociales que pueden ser parte del estudio, sin ir más lejos. Supongamos que uno de ustedes trabaja en el área de juventud del municipio de la Ciudad de La Plata. Está haciendo un trabajo ahí momentáneo y detecta determinado manejo del área, hay un jefe y una jefa que hacen tal cosa, hay compañeros, etcétera. Bueno, ahí se despierta un interés por hablar sobre el trabajo estatal con ese caso en particular. Perfecto, es una ocupación actual que se transforma en un interés para mi tema de trabajo integrador final. Puede haber intereses grupales también. Y hay otro vinculado a la idea de futuro que tiene más que ver con esto que decía al comienzo, ¿no? Digo, pensar el perfil profesional también es una manera de vincular el tema en este momento. No sé si alguno de ustedes tiene en claro, por ejemplo, a qué parte de la comunicación quiere dedicarse. Digo, si ya lo tienen como súper resuelto eso. ¿Alguien tiene algún caso así? Bueno, no No sé. está mal si dicen que no tampoco, o sea, pasa. Claro. Por supuesto, es una charla. También, chicos, o sea, Quizás al área comunicacional más bien gráfica, más relacionado con la producción, escribir, más por ahí. A mí me gusta más lo de la radio. Y hago radio y en la radio. Genial. Ahí anoté gráfica y radio y me acuerdo de lo que charlamos la clase pasada. Bueno, supongamos que si la gráfica es lo que te interesa y decidís hacer un TIF que profundice sobre eso y después resulta, por ejemplo, una producción gráfica sobre determinado tema que es de tu interés y eso es un insumo después para mostrárselo a determinados medios o una manera de, mira, escribo así, ¿no? Y mostrárselo a determinados posibles empleadores, supongamos. Bueno, esa es una estrategia también, es una idea de futuro, o sea, es un TIF que te ayuda para recibirte, para cerrar una etapa, todo esto que es importante y que hablábamos el otro día, pero que también es un horizonte de expectativa, o lo abre por lo menos, ¿no? Lo mismo que en el caso de la radio, uno podría decir, bueno, perfecto, es algo que hice o intermitentemente lo hice o lo vengo haciendo desde hace 1000 años. Bueno, ok, eso se puede transformar en mi trabajo final, pero también puede ser una muestra de, por ejemplo, algo que quiero hacer para mostrarle a
otras personas de otras radios para ampliar mi horizonte laboral. Sí. También en esto no está directamente relacionado al TIF, pero también piensen en su recorrido por estos años en la facultad. A ver, hay muchas veces que el trabajo que se hace en la facultad justamente es trabajo periodístico. Es solamente que por ahí no se toma de esa forma porque está producido dentro del marco de una materia. Pero los programas que por ahí han hecho, si se han cursado, no sé, Radio 1, Radio 2, seguramente han preparado carpetas de producción de programas de radio. Si cursaron las gráficas, han preparado y han hecho crónicas o han hecho ensayos y demás. Todo eso también es insumo que después, con una buena edición de por medio, también puede presentarlo como currículum. O sea, para ver, esto es lo que hago, como un consejo general también. Sí, tal cual. Es buenísimo lo que dice Lean porque ocurre que en general uno va como disociando las materias, ¿no? Bueno, probé esta, hice tal cosa, quedó ahí. Y en realidad, mostrar de alguna manera eso, ya sea desde subiéndolo a una red social o armándose un profile en un determinado lugar o en LinkedIn, no sé, donde se manejen o donde les interese, pero que sea visible para cualquiera que quiere saber de ustedes, para mí es fundamental. Tratar de visibilizar el trabajo realizado en la carrera es súper importante. Entonces acá hay un punteo de intereses, ¿no? Digo, el perfil profesional, la ideología, si pertenezco a alguna identidad concreta sobre la que quiero investigar, mi trabajo actual, son todos intereses que pueden ponerse en juego en la realización del TIF. Y fíjense esta pirámide invertida, ¿no? Dice campo de saberes, área temática, tema y finalmente problema de investigación. Para quienes leyeron el texto, ¿cómo podríamos explicar esta parte o cómo la podríamos definir? El campo de saberes nuestro, ¿cuál sería? Que hoy lo mencionamos. La comunicación. Exacto, la comunicación social, podríamos decir, bueno, este es nuestro campo. Dentro de eso tiene que estar el desarrollo de nuestro tema, de nuestro TIF. Bien, el área temática en general está delimitada por la misma institución que tiene áreas temáticas donde se encauzan los temas. Es decir, uno presenta un plan de TIF sobre determinado tema, corresponde a determinada área temática y la institución tiene preparada determinada cantidad de, por ejemplo, docentes, jurados, etcétera, que se especifican en ese tema. ¿Sí? Es una manera de catalogar y de lograr que un tema A sea evaluado por alguien que se especifica en A, digamos, para no entrar en temáticas concretas. Bien, y avanzando, uno podría pensar, bueno, debajo de esa área temática o de ese paraguas está nuestro tema, que ahora después vamos a ir a algunos ejemplos, ¿no? Lo que dice problema de investigación es llegar a la parte más finita del planteo de un tema, que en general es como un título más abarcativo, como una explicación un poco más general, y la pregunta de investigación, ahí sí forma parte de la modalidad TIF de investigación, donde una pregunta concreta guía todo nuestro trabajo. En el caso de un TIF de producción, va a ser la formulación de cuál va a ser mi producto, y en el caso de un TIF de reflexión de prácticas, el título sobre lo que voy a reflexionar. A esto vamos a ir en un rato para ver esas diferencias y si está todo eso claro, porque está en el reglamento que les recomendamos leer la semana pasada, pero bueno, puede ser que todavía no lo hayan visto. Es decir, estamos situados en el campo de la comunicación social y en ese campo esbozamos un primer acercamiento al tema que puede ser más o menos específico. Es decir, uno puede decir, bueno, voy a estudiar sobre la población juvenil de La Plata como una cosa enorme, ¿no? Entonces uno dice, bueno, pero ¿cómo vas a abarcar, no sé, los 17.500 jóvenes que hay? Estoy tirando una cifra X, ¿no? O uno puede ser un poco más específico en elegir una población o un sector de la población puntual. En este punto puede servir como paso previo a la definición del asunto, la selección del área temática en la cual se va a suscribir la investigación. Es decir, hay diferentes áreas temáticas que van a acompañar la elección. Y en un ratito ponemos algunos ejemplos de esto.
Bueno, a ver, no solo se puede elegir por esos intereses. El texto señala otros criterios y acá los enumeramos, ¿no? Uno puede, por ejemplo, no tienen claro qué quiere hacer, no sabe muy bien. Bueno, puede ir a ver algunas discusiones de otros temas dentro de la comunicación, por ejemplo. En todas las publicaciones académicas de la facultad, que están en la página de la facultad, entrar y ver qué artículos se publican. Encontrar algunas inquietudes de otras personas, ver otros TIF, preguntar algunas cuestiones en clase o generar algunos debates, ¿no? A veces puedo decir, puede ser, digamos, súper orientador que uno plantea algo en una clase y por ahí nosotros les contestamos, mira, de eso en particular no soy especialista, o de esto sí, pero tal autor o tal investigador dentro de la facultad sigue ese tema, puedes consultarlo a él, ¿no? Digo, ponerlo en palabras. O también hacer una lectura de algunas revistas especializadas, como decíamos, ¿no? Artículos, ponencias, etcétera, que disparen algunas reflexiones o algunas preguntas para investigar. Y yo no sé si participaron en alguna conferencia, congresos o discusiones, aunque sea online, el año pasado o en este último tiempo, pero suele haber muchos congresos y actividades en la universidad, particularmente en la facultad, así que eso también puede ser disparador, ¿no? Digo, participar de una charla en Zoom sobre masculinidades, de repente puede ser interesante para pensar, esto es un tema que la verdad me venía interesando, pero todavía no lo colocaba con ese nombre ni con lo que están hablando. Bueno, ahora sí, listo, voy por ahí, ¿no? Eso también es una posibilidad de definición de un tema a partir de, por ejemplo, participar de una charla. Y esto es algo que aparece en el texto que uno podría decir, bueno, no sé si lo destacaría en una placa para hablar, pero a mí me parece súper importante. Y creo que Lean lo dijo el otro día. La instancia de realización del TIF es uno de los momentos donde hay más libertad dentro de la carrera. Es decir, la idea de construir absolutamente todo a partir de mi interés, por un lado, me da como mucha libertad, ¿no? Digo, libertad donde se pone en juego mi deseo, las necesidades que tengo de recibirme, de profesionalizarme, etcétera, pero también implica una responsabilidad mayor, ¿no? Digo, es un proceso donde uno no está solo, está acompañado por un director o una directora, en este caso en el seminario por un equipo docente que va guiando el proceso, pero digo, toda esa libertad también implica una responsabilidad de ir definiendo, ir construyendo responsablemente un plan de TIF sobre la temática que uno va definiendo. Y por eso siempre aconsejamos que busquen temas que en serio les interesen y que movilicen su deseo, porque hablando lo más llanamente posible, teniendo toda esta libertad luego de tal vez cursar materias en las cuales tienen que simplemente cursarlas porque son materias obligatorias de la carrera, teniendo tanta libertad por fin para hacer lo que ustedes quieren, sería un bajón elegir algo en base a lo que ustedes piensan que se les pide de ustedes, que no es en realidad a lo que va un TIF. Entonces, si lo que en serio están buscando, o sea, si su deseo es profesionalizarse en el área de la escritura gráfica o de escritura de contenidos digitales, vayan por eso y apuesten por eso también. Tal cual. Nosotros no esperamos que elijan un tema popular, copado, que está ahora de moda. Esperamos que elijan un tema que deseen. Sí, después esperamos que trabajen de determinada manera para darle forma a ese pensamiento y a eso que va a crecer y se va a transformar en un TIF, ¿no? Porque, bueno, clase a clase hay un cronograma y vamos siguiendo una manera de trabajar esa idea y transformarla en resultados. Bueno, es un plan, hay que presentar tantas páginas, describir qué voy a hacer. Bueno, ok, ahí sí esperamos cosas de ustedes, pero no esperamos en particular que elijan un tema por X motivo. No, al contrario. Lo ideal es esto que dice Lean, que sea un tema que consideren importante y que efectivamente lo piensen como TIF. Y acá también ocurre, y esto es real, ¿no? Puede pasar este cuatrimestre, a veces en la cursada del seminario puede haber casos de estudiantes que están ya muy metidos en el último trayecto de la carrera y pensando concretamente el TIF, y otros que
cursan la materia, pero bueno, todavía no tienen muy definido el tema. Y para cumplir con el proceso del seminario, a veces se elige un tema que no es del todo, digamos, el que lo llena, por decirlo de un modo. Entonces, al final del cuatrimestre quedan con un plan que está bien construido, pero la temática no les satisface para que eso siga y se convierta en un TIF. Eso no está mal, pero sí derrocha tiempo, en el sentido de lo ideal sería que se haga el plan de TIF para luego convertirlo en un TIF. Ahora, si no se llega a eso y se llega a un tema que después termina no gustando, no significa que es un bajón. Significa que aprendí a bajar un tema y construir con eso una presentación para un TIF. Después, en todo caso, lo variaré. Digo, eso es algo que puede ocurrir también, ¿no? O sea, no es necesariamente que el tema tiene que ser el definitivo. También, por último, suele pasar en las comisiones que tienen como esta, no idealización, pero tienen como una mirada con respecto a la modalidad de investigación, que después más adelante vamos a ver las diferencias entre cada modalidad de TIF, pero casi siempre hay uno o dos que se arraigan en querer hacer necesariamente un TIF de investigación y no se amigan con la idea de que su TIF está, la idea y el tema y lo que quieren hacer sería mucho más, no fácil, sino mucho más acorde a un TIF de producción. Hay como una mirada sobre que un TIF necesariamente tiene que ser una investigación en comunicación con los adornos más tradicionales de la producción de conocimiento, cuando en realidad, esto creo que lo dijo Marcos en la clase anterior, hay instancias de investigación en las tres modalidades e instancias de producción en las tres modalidades. Entonces, también es eso algo como a tener en cuenta. Tal cual. Después vamos a avanzar sobre eso y a ver que en definitiva, más allá de la modalidad, lo que tenemos que hacer es bastante similar, ¿no? Digo, más allá de cómo presentemos unos resultados. Digo, investigación y producción hay en las tres modalidades. Bien, acá hay algunos ejemplos que aparecen en el texto, los traje, son muy de la época en la que se escribió el texto, que fue 2012, 2013. Ahora los super variaríamos, pero como son los que están en el texto, los traje. Entonces uno podría decir, bueno, para el área temática, comunicación, prácticas socioculturales y subjetividad, entraría el tema procesos comunicacionales en asambleas barriales. Si hablo del Estado y poder en los discursos presidenciales de Carlos Menem y hago un análisis discursivo y ese es mi tema, bueno, entraría en comunicación y política como área temática. Es decir, todo esto dentro del campo de la comunicación, ¿no? Es el gráfico de la pirámide invertida, ya estamos en el campo comunicación y acá están las áreas temáticas y los temas. Y fíjense que la formulación del tema, uno podría pensarlo, yo hoy dije título abarcativo, ¿no? Y puede ser más o menos específico. El discurso político en textos escolares en el segundo gobierno de Juan Domingo Perón. Bueno, ahí no hay concretamente más datos que eso, pero uno podría pensar, bueno, todo el segundo gobierno, una parte, cuántos son esos discursos políticos, voy a analizar todos los discursos o una parte. Eso después se desglosa en el trabajo, por eso digo, es muy abarcativo el título. Después voy a especificar eso, ¿no? O sea, es como la primera enunciación. Por ejemplo, prensa y política en los partidos de izquierda de la Argentina a partir de diciembre de 2001. Bueno, ¿cuánta publicación en prensa hay de partidos de izquierda a partir de diciembre de 2001? O sea, incontable, ¿no? O sea, es como enorme este tema. ¿Puedo dejarlo ahí o puedo acotarlo, sería, o recortarlo un poco más? Bien, hay varias maneras de encontrar esto, ¿no? De definir. Puede ser un tema como muy amplio o un tema un poco más acotado, donde yo lo presento un poco más acotado. Uso y apropiación de la cámara oculta como herramienta profesional del periodismo. Es enorme. Ahora podría, por ejemplo, acotarlo un poco más pensando uso y apropiación de la cámara oculta como herramienta profesional del periodismo platense. Si circunscribo mi trabajo a la ciudad de La Plata. Ahí ya lo estoy acotando un poco más. Si eso no aparece en el tema, aparecerá en el problema de investigación, si es un TIF de investigación. Pero bueno, acá hay ejemplos. Ahora esto después lo vamos a
a trabajar de otra manera, ¿no? Para poner ejemplos más concretos. Bien, ¿cómo, con todo lo que estamos hablando, cuándo un tema es pertinente que se pueda realizar dentro de nuestra disciplina? Bueno, la pertinencia, va a decir el texto de Palazzolo, está dada por el reconocimiento de una tradición en el campo de estudios en desarrollo. Es decir, hay personas, diferentes trabajos y años de estudio que produjeron determinada información en el campo de la comunicación social, supongamos. Entonces eso es fundamental de tenerlo en cuenta, porque por ahí uno piensa que lo que va a estudiar es la novedad y en realidad hay otros estudios sobre esa temática. Entonces ya veremos en una de las próximas clases que hay un momento de la definición del plan de TIF donde uno, eso que está empezando a formular, también lo reconoce en otros estudios, lo que llamamos antecedentes o realización del estado del arte. Es decir, nuestro trabajo va a estar dialogando con otras producciones dentro del mismo campo. No es un trabajo aislado. Ese es un poco el sentido también de la ciencia, ¿no? En general, a través de las citas o el reconocimiento de otros trabajos, le damos jerarquía al nuestro y dialoga con esos otros. Bien, esta es como una pequeña presentación del texto. De todas maneras, abre como un poco un montón de preguntas, ¿no? Porque aparecen algunas ideas como muy claras, pero también empiezan a aparecer como preguntas de esto que mencionamos la clase anterior, cómo se transforma en un tema, ¿no? ¿Qué más aparece en este texto que no hayamos traído en esta explicación o que consideran importante? Bueno, otra pregunta, ¿no? Por las dudas. ¿Leyeron el texto, en definitiva, o esta es la primera vez que están entrando en contacto con la información del texto a través del PPT? Como por ahí esa es una pregunta buena para empezar. Puede ser, sí. Bueno, lo que decíamos hoy al comienzo. Visualizar estos textos cortos y súper claros es una buena antesala a la clase, es decir, no se va a saldar todo con una explicación en un PPT, sí nos va a servir como para solidificar algunas ideas o descomponerlas y crear otras nuevas. Digo, es un momento de discusión, si bien hay una presentación, vamos discutiendo eso. Pero la base del texto es fundamental. De hecho, después de una discusión uno puede volver y, sí, esto que la verdad lo había pasado por alto, la verdad es importante, ¿no? Un poco ese es el mecanismo, con lo cual ténganlo en cuenta para la clase próxima. Perdón. Sí. No, yo justo tenía un problema de audio. Sí, lo había leído, quizás, no sé si podría responder claramente a la pregunta que habías hecho vos, Marcos. Lo que sí ve que en un área temática, como era comunicación y arte, que era la cual yo había pensado, digamos, y en contraposición a eso vi el texto como muy epistemológico, muy de construir una investigación, quizás y no tanto por el lado de esa temática. No vi ejemplos en relación a esa área temática, entonces quizás como que me quedó un poco eso dando vueltas. Y después en la pertinencia y los temas de investigación, hablado de un concepto de Bourdieu que creo que vimos, no es estrictamente de Bourdieu, pero lo vimos en metodología de la investigación social, que es el objeto de estudio. Quizás hablamos de tema, la temática, no hablamos de objeto de estudio. Y quizás yo no tengo con certeza la definición de objeto de estudio y capaz me mezclo un poco con el tema de, bueno, ¿cuál es la diferencia, por ejemplo, entre un tema y un objeto de estudio, por ejemplo? Esa era una incógnita que se me ha dado cuando lo iba leyendo. Genial. Primero una aclaración sobre el texto. Yo en el medio de la charla lo deslizaba porque puede tranquilamente estar o suceder esto que te pasó a vos. Bueno, el texto está escrito como si hubiese solo investigaciones. En parte, en el momento que se escribió, estaba orientado para eso, ¿no? Después aparecieron otras modalidades. Sí.
por lo que es perfectamente factible de actualización el texto, ¿no? O sea, en general tiene un contexto cada cosa que escribimos. Bueno, esto fue escrito en 2012, 2013. Si bien es válido para pensar las otras modalidades, está muy orientado a la investigación. Eso por un lado. Y después, por otro, me parece genial plantear lo del objeto de estudio, porque así como nosotros elegimos mediante un interés adentrarnos en un tema, dentro de ese tema construimos también nuestro objeto de estudio. Nuestro objeto de estudio es absolutamente maleable desde ahora hasta el minuto anterior a la presentación del plan de TIF en dirección de grado, y es eso que más o menos estoy queriendo investigar, definido por coordenadas teóricas, espaciotemporales, sociales. Es decir, el objeto de estudio es eso que forma parte de mi trabajo, que voy a indagar y que intento definir de antemano en el plan. Ahora no lo tenemos que tener en claro porque estamos recién empezando, pero por ejemplo, inventemos un ejemplo de un tema, Lean, como para construir imaginariamente un objeto de estudio. Si algún tema puede ser, no sé, a ver, vamos a pensar algo para que se pueda usar en las tres, o que se pueda transponer a las tres instancias. No sé, se me ocurre comunicación y arte como un área más amplia. No sé. Bueno, voy a tirar una que es porque estaba hablando de una amiga con esto, pero es, no sé, cuerpos lésbicos en la literatura del siglo XX, por ejemplo, o cuerpos lésbicos en literatura. Tu objeto de estudio, en ese caso, bueno, siendo como la pirámide invertida, el campo, el área de pertinencia sería comunicación y artes. Tu objeto de estudio lo vas a ir construyendo, ya sea a través de, como dijo Marcos, coordenadas teóricas y metodológicas, pero también haciendo como una recopilación de cierta forma muy amplia todavía de lo que se vendría a llamar después un corpus, que serían las obras en las cuales encontrarías esos cuerpos lésbicos. Pero también es como dice Marcos, así como es maleable, también es arbitrario. Arbitrario en el sentido de que vas a estar construyéndolo vos. El objeto de estudio no está dado en la naturaleza, no es que vas por la vida buscando objetos de estudio por la calle. Sería medio, bueno, no estaríamos sería hablando como un poquito. Temas, digamos. Claro, no están abajo de una mesa, los vas como también indagando y es una indagación interna incluso sobre lecturas personales, lecturas que te pueden recomendar otros y en base a eso también vas haciendo un recorte. Me gusta también el tema porque después, si pensás en un TIF de producción, podés incluso hablar de, no sé, pensar en la producción de una novela o de una serie de cuentos o incluso de una serie de crónicas que relaten vidas de escritoras lesbianas que pusieron en escena sus cuerpos o cuerpos lesbianos en literatura o producir un cierto tipo de novela o cuento o poesía incluso. Hay muchos poemarios, de hecho, en la facultad, muchos TIF que son poemarios que tratan esta temática. Mira, y se me ocurre una tercera opción, Lean, a ver, pensando en la reflexión de prácticas. Supongamos que es un tema que te gusta tanto que formaste parte de un grupo literario durante 4 meses, donde uno de los tópicos fue el de cuerpos lésbicos en la literatura del siglo XX y se leyeron determinados textos y se vieron determinadas imágenes, se discutió sobre eso, bla, bla, bla. Bien, terminó ese curso o seguí formando parte, pero todo eso que pasó desde que iniciaste ese curso hasta el momento, ¿sentís que te cambió o, no sé, no solo te agregó un conocimiento interesante, sino que representó algo muy importante para vos y querés reflexionar sobre eso? Bueno, ese es un tip de reflexión de prácticas. Una reflexión que tiene mucho de investigación, pero el condicionante es haber participado en una experiencia en la que estuviste involucrado o involucrada. O haber sido coordinadora de ese taller, incluso. Claro. Puede ser. Entonces, y miren que esto se me ocurrió porque hace 2 días estaba hablando con una amiga sobre el tema
y está armado en el momento, pero es un tema que de hecho es factible de realizarse y que es factible de realizarse en las 3 modalidades que ofrece la facultad. Por ahí el más complejo de realizarlo sería en realidad la modalidad de... se me fue el nombre, no es producción, reflexión de prácticas, pero ¿por qué? Porque la reflexión de prácticas necesariamente necesita que haya justamente una práctica previa sobre la cual reflexionar. Entonces, si ustedes, por ejemplo, quisieran hacer un taller de literatura queer o de literatura centrado en cuerpos lésbicos en la literatura, ese plan sería una producción. Estarían pensando en la producción de un taller a futuro. Distinto sería si vienen y nos dicen, hace 3 años que coordino este taller en un centro cultural de La Plata y quiero hacer una reflexión de práctica sobre estos 3 años del taller y lo que pude aportar o lo que puedo hacer yo desde mi lugar como coordinadora y coordinador en comunicación como comunicador social. ¿Se entiende o fui medio muy rápido? Porque también es algo que se me ocurrió acá. No, en el momento. para mí, súper claro el ejemplo. No sé, Nicolás, si se entendió en tu caso lo del objeto de estudio, cómo uno va Claro, entendió definiendo eso, ¿no? Claro, como que uno si mira el tema de investigación y el área temática no podría discernir el objeto de estudio porque se va dando en el proceso mismo, digamos, no es que uno puede identificar un objeto de estudio en el título. Exacto. Claro, o lo va a definir cuando esté la primera parte de la descripción del plan, o por lo menos lo que se pretende hacer, porque hay algo también distinto ahí. El plan es una promesa, en el sentido de a la institución yo le estoy diciendo voy a investigar cómo... supongamos, no sé, es una investigación en mi plan de TIF. Bueno, voy a investigar cómo aparecieron los cuerpos lésbicos en la literatura del siglo XX y después en la descripción de eso menciono 5 obras nada más. Bueno, eso en principio estoy prometiendo el estudio de esas 5 obras solamente y no de todo el siglo XX. Lo puedo poner en el tema o lo dejo así amplio en el tema y lo bajo después en el texto. Ahí entra en juego lo que yo elijo para escribir. Quizás si queda un tema muy pretencioso, yo como director te diría, bueno, no es como mucho el siglo XX y después decir que estudias 4, ¿no? Pero bueno, es discutible. Claro. Incluso después en ese proceso, por ejemplo, si en esa promesa de estudiar 5 obras, analizarlas, en el proceso de análisis puede ser que encuentres otra autora más, que se sumen 3 obras más, que analices una obra y digas, che, esto no va de la mano con lo que estaba pensando, descartás una. Hay también una cierta maleabilidad entre lo que se promete en el plan de TIF y lo que en efecto se entrega como TIF terminado. Que también terminar un TIF es súper arbitrario, uno pone un punto final porque es necesario terminarlo, pero uno podría estar como indagando y corrigiendo y editando infinitamente. Distinto sería si me decís, bueno, voy a analizar la aparición de cuerpos lésbicos en 3 autores y después terminas entregándome un TIF que es sobre música independiente, como para hacer como muy burdos, o sea, no puede contradecir ni... Puede haber una transformación, pero no puedes entregar otra cosa que contradiga directamente lo que entregaste en el plan de TIF. Claro. Sí puede pasar en el medio, sumando este ejemplo, puede pasar en el medio y les doy un caso. Unos tesistas que dirigí, que eran 2, Martín y Maite, prometieron a la institución con su plan de TIF hacer un documental audiovisual sobre el reconocimiento de los soldados de Malvinas que tenían su tumba NN, ¿no? Bueno, iban a filmar entrevistas de excombatientes argentinos y británicos, tenían acceso a eso, bla, bla, bla. Lo iban a hacer el año pasado, pandemia. ¿Qué pasó? O sea, la institución se le prometió una producción audiovisual, pero para poder hacer el TIF
sin poder ir a grabar a alguien y no teniendo por ahí el Zoom una buena definición, decidieron escribir crónicas, un libro de crónicas. Entonces transformaron eso en entrevistas telefónicas y por Zoom como insumo para sus crónicas, hicieron ese libro de crónicas y en la presentación del TIF, yo como director hice una nota aparte explicando qué había sucedido en el proceso y cómo se había transformado esa metodología para llegar a un TIF. Ellos también, por supuesto, lo pusieron en la memoria del TIF de producción, que es lo que acompaña al producto. Pero digo, eso también es válido. En el medio te puede pasar desde elegir un entrevistado más o uno menos hasta que varíe bastante tu TIF por coyunturas, contexto, etc. Y si bien eso es posible, aclarándolo, está todo bien, digamos, se puede reconvertir. Esto también forma parte de lo maleable que hablamos, ¿no? Digo, a veces no solo lo maleable parte del deseo de uno, sino de la vida. ¿No? Te va condicionando, no sé, una pandemia te va condicionando el TIF, así como un montón de otras cosas. O pensar que podés entrevistar a determinadas personas y después te das cuenta que, bueno, que no es tan fácil acceder. Hay muchas cuestiones a tener en cuenta. Y bueno, si alguien quiere hacer ese TIF de cuerpos lésbicos en la literatura del siglo XX, me interesa y bueno, háganlo por mí. Tipo, y después me avisan cómo les va. Yo les diría, solo si les interesa. Claro, solo si les interesa. Pero para pensar las tres modalidades, que un poco podemos hablar de eso ahora, uno investiga en todos los casos, pero tienen en clara, digo, a partir de estos ejemplos que dio Lean y que dimos y que estamos construyendo verbalmente, sin haberlo planificado, porque también sale así y es muy rico, se nota de qué manera uno va eligiendo cada una de las modalidades o cómo puede empezar a definir el objeto de estudio a partir de la selección de un tema. Planteemos otro tema si quieren como ejemplo. Así como súper amplio y lo podemos bajar en las tres modalidades. Puede ser uno de los de ustedes, de lo que comentaron el otro día. A ver, voy a revisar mis notas. No quiero mandar a nadie al frente, pero bueno. Sí, chicos, esto es un bajón mandar al frente con la lista. No está bueno hacerlo cuando la clase es presencial, tampoco está bueno hacerlo cuando es virtual. O sea, es un garrón. O sea, Sí, Yo voy a si nadie pensar. se anima, podría hablar yo, bueno, y agradeciéndole a Marcos que solicité estar como oyente en la cursada, intentando, bueno, retomar el plan de TIF. Y si no les molesta, les pediría a ver si puedo obtener la ayuda. Yo estaba intentando plantear, por ahora en términos bastante abarcativos, y me generaba cierta confusión si ubicarlo como reflexión de prácticas, si ubicarlo como investigación. El siguiente tema, yo quisiera indagar sobre cómo entre el año 2000, los años no los tengo claro, pero pongámosle que es entre el 2010 y el 2015, cómo el programa de personas en situación de calle de la Municipalidad de La Plata, del cual yo participé, abordó esta temática, esta política, ¿no? Cómo se dio el Estado la función de trabajar sobre una problemática que por parte del Estado no se venía haciendo, sí, a través de ONGs y, bueno, de distintas instituciones del tercer sector. Pero bueno, y lo que he encontrado es que hay varias investigaciones que abordan la situación de calle en particular, pero de Capital Federal o de otros distritos, ¿sí? No he encontrado demasiado. Lo que he encontrado en La Plata es sobre niñez y más que nada ese campo temático. Pero yo trataría de trabajar sobre adultos mayores digo, a partir de 18 hasta 60, y cómo esa política de Estado, digo, en base a lo que hoy planteábamos como, bueno, como parte de esta cuestión de la ideología propia o de un tema que uno haya transitado, cómo podría subsumirlo, ¿no? en algo presentable.
Bueno, varias cosas se me ocurren. Lean, interrumpime si vos también pensaste varias. Primero, bienvenido Federico, porque es oyente, no estuvo el otro día, así que yo me olvidé de presentárselos, pero bueno, tampoco te había visto en la clase como para sacar el tema. Y también está Juan Luis, que no sé si está hoy, pero digo, hay 2 personas más que se están sumando, que entraron tarde al CIU. Esto me permite decir algo que hoy lo íbamos a decir y no pasó. Salvo el caso de alguien que ya cursó la materia y quiere estar como oyente, cualquier persona que entró tarde o no está en el CIU, después no le vamos a poder pasar la nota, con lo cual tiene que estar sí o sí en el CIU. O sea, eso es así. Tenemos un instructivo de cómo sacar de nuevo la clave, de todo, porque sé que por ahí uno se olvida o el mismo sistema te expulsa. Bueno, eso por un lado. Por otro, también puede pasar como el caso de Federico, que cursó la materia en otro momento y ahora está acá nuevamente. A mí se me ocurre, en base a tu descripción, que hay 1000 cosas para charlar después, pero en principio que puede ser tranquilamente una reflexión de prácticas, porque viviste ese proceso, no significa que analices toda tu práctica si fueron esos 5 años, pero se puede elegir un momento o un problema puntual que tuvo esa política o un año que fue más exitosa que otro. Digo, el objeto de estudio también implica elegir un tiempo, no necesariamente tiene que ser la totalidad de esa experiencia, ¿sí? Después lo que decís de las edades, bueno, también estás vos recortando tu objeto de estudio, en este caso vas a pensar en adultos. Me parece totalmente viable. Ahora, más allá de haber participado en una experiencia para una reflexión de prácticas, también es preciso hacer una reflexión sobre la propia práctica, como trabajador estatal en ese caso, ¿no? Y ahí hay un ejercicio que es, bueno, voy a objetivarme de eso que pasó, voy a ver qué rol cumplía, cómo era esa grupalidad en la que trabajaba, cuáles eran los roles, las diferentes maneras de trabajo. Es una reflexión súper interesante, me parece, con esta temática, pero implica tomar decisiones sobre qué parte de todo eso, porque por ahí en los 5 años pasaron 1000 cosas y, no sé, querés hablar solo de una, ¿no? Sí. Bien. Así que iremos viendo, pero en principio, nada, revisá tu propia experiencia para ver qué momento fue más interesante o qué querés analizar y en qué momento eso tuvo mayor efecto o fue más noticiable o bueno, en fin. Perfecto. Y después, justo cuando empezó a hablar Federico, creo que una de las chicas quiso hablar también. No sé si quiere tomar la palabra ahora. No pude ver quién era, así que nada. Yo, Marisa. Adelante. Justo había empezado, por ahí si se animaban a tener un tema, y se me ocurría uno que habíamos hecho para comunicación y cultura, creo, sobre el rol de la mujer en publicidad a lo largo del tiempo. Y bueno, empezó así, ¿no? Como súper amplio, y después lo fuimos llevando ya más para Argentina en un determinado tiempo, la publicidad en Argentina, donde cómo fue evolucionando el rol de la mujer en dichas publicidades, y bueno, tomamos 12 publicidades. Y bueno, se lo quería tirar como por dar un ejemplo de tema, pensando por ahí en cómo influye, ¿no? La publicidad en esta formación de pensares y en la sociedad. Pero bueno, no sé si por ahí sirve como para... No es mi tema actual, yo tiraba un tema que hicimos sobre un trabajo en comunicación. Sí, no, sirve de hecho como para ir pensando esto que veníamos hablando de cómo se va construyendo el objeto de estudio a medida que te vas adentrando en el área temática. Es todo como una especie de juego en torno a la especificidad. Entre más específico te volvés, más aparente, por así decirlo, se vuelve el objeto de estudio, porque más fácil es construirlo en tu mente. Entonces, si toman el rol de la mujer en
publicidad, y ya de entrada decís, bueno, pero ¿publicidad dónde? En la Argentina. Bueno, pero ¿publicidad en qué época? Del 60 al 70. ¿O publicidad en qué formato? ¿Publicidad impresa o publicidad audiovisual? Si ya es audiovisual, va a haber también un recorte temporal de desde qué momento empiezan a haber producciones audiovisuales en mayor cantidad. De una década del 60 al 70, o para ser más específicos por ahí, en tiempos de dictadura, del 76 al 83, de la última dictadura cívico-militar. Y de ahí, ¿qué tomás? Bueno, estas 5, estas 6 y estas 10. Entonces vas achicando hasta que queda ese objeto de estudio que es más... que lo ideal sería poder como definirlo en 3 o 4 oraciones a veces, pero esa especificidad también va de la mano de un recorrido previo que es de lo más amplio a lo más chiquito también. Sí, tal cual. Y después, bueno, digo, uno podría pensar tranquilamente los 3 formatos, ¿no? Una investigación sobre ese periodo que elige, y, observando y analizando, supongamos, desde la semiótica, no sé, después vemos qué metodología, pero digo, se puede analizar eso y hacer una investigación más tradicional, o con eso se puede construir un guión y hacer un audiovisual, o si en algún momento formé parte de un medio donde había determinadas publicidades, o de una agencia de publicidad que pensaba en sus brainstormings publicidades para mujeres y no sé qué pasó ahí, y quiero reflexionar sobre eso, genial. ¿Se entiende? O sea, uno puede pensar las 3 modalidades. En los 3 casos siempre va a haber otros estudios, sobre todo con esta temática súper estudiada, ¿no? Digo, va a haber otros estudios que probablemente no lea todos ni vea todos, pero alguna parte voy a tener que revisar. Después vamos a ver eso, cómo es ese camino también, ¿no? Porque si a uno le parece que su tema que está empezando a definir no lo investigó nadie, es raro. Es raro, sí. O es rara la manera de pensar ese tema en nuestro campo. En el texto hay un ejemplo del medio ambiente, que creo que no me acuerdo en qué costas, ¿no? Pero piensa cómo es el efecto del medio ambiente en la erosión de unas costas en la costa atlántica, una cosa así. Bueno, desde el medio ambiente no es nuestro caso. Si yo estoy pensando eso, bueno, probablemente esté en otra disciplina, ¿no? No cumplo de hecho, tuvimos un caso el año pasado con Marcos. Sí. No sé si te acordás, de un chico que no vamos a dar nombres, ni vamos a ser específicos para no mandarlo al frente si alguno es amigo del chico, pero básicamente quería hablar sobre contaminación en Capital Federal, en el Riachuelo, y nos hablaba de que no encontraba trabajos previos que abordaran ese tema desde la comunicación o desde las ciencias sociales, pero claro, no los encontraba porque lo que él quería hacer era un plan de saneamiento del Riachuelo, y le dijimos, eso no te compete a vos y no compete al área de comunicación, eso es un plan de intervención que en todo caso funcionaría, no sé, en alguna carrera relacionada a, no sé, biología marina, por ejemplo, o a, no sé, pero era un tip que, claro, no encontraba antecedentes ni encontraba estudios previos porque los estudios eran de otra disciplina por completo. Entonces a eso también nos referimos cuando decimos por ahí están las formulaciones, la que necesita un retoque. Claro. Y además también pensar algo así nos pone una presión tremenda porque es como algo enorme y ajeno a lo que estudiamos también, ¿no? Como, bueno, ¿cómo claro, voy a era medir básicamente estudiar otra carrera. Si no tengo ni idea cómo, o sea, sí me doy cuenta que se erosionó, bueno, pero no. Eso también es importante, ¿no? Pensar que uno puede imaginarse algo, pero que siempre tiene que estar dentro de nuestro campo para poder prometer en el plan la realización de esa modalidad, ese objeto de estudio, ese tema, etcétera, que promete, y después la realización en el TIF. O si quieren aventurarse a hacer otra carrera, pues pueden hacerlo, o sea, nunca es tarde. Claro, pero bueno, primero yo me recibiría de esta. Claro. Pongamos otro ejemplo.
Insisto, puede ser propio de esto que mencionaron el otro día, aunque no tenga, digo, me pareció genial lo que comentó Marisa y también lo que comentó Federico, que es propio, pero que todavía no está totalmente definido. Yo creo que mucho de eso, de lo que charlemos acá, se va a empezar a definir en las clases. Por eso la instancia de este diálogo y de esta charla es fundamental también en la construcción del plan. Yo venía pensando en algo, pero es demasiado amplio, me parece, pero quizás sirve como insumo. A ver. La marginalidad en el conurbano bonaerense a partir en el año 2001 al 2003, por ejemplo. Que es un tema creo que yo abstracto, porque habría que definir qué es marginalidad, qué tipo, pero bueno, algo que se me venía ocurriendo así medio asociación libre. Bien. Sí, es algo como enorme, ¿no? No podría decir, ok, ¿cómo hacemos para bajarlo en las 3 modalidades? Sí, Bueno, empezar por sí. ver marginalidad en el conurbano, ¿qué partes del conurbano? El conurbano es muy amplio. ¿Qué partes? O sea, y no es lo mismo hablar, no sé, de Avellaneda que hablar de... Esto no es lo mismo hablar de zona sur que hablar de zona oeste. ¿Qué partes del conurbano? ¿En qué barrios en específico? O en todo caso, ¿qué organizaciones barriales dentro del conurbano para investigar? Lean, se te movió el micrófono, creo. Ahí está. Sí. En parte, si querés, por ejemplo, hacer una investigación sobre ese periodo de tiempo, diría del 2001 al 2003, necesitarías a alguien que te acerque o que te pueda proveer de información sobre esas épocas, sobre ese tiempo. Lo más probable es que alguna organización barrial tenga algún tipo de archivo o de personas que hayan estado activas en la organización en esa época que te puedan servir como insumo para entrevistar. Eso de entrada, como para ir definiendo también desde lo práctico de cómo lo realizás. Como investigación se me ocurre que podría ir por ese lado. Y después como producción, pensaría también en crónicas, puede ser, crónicas de vida, puede ser también un documental, pueden ser también una serie de documentales cortos de 10, 15 minutos, como pensando formatos nuevos para redes sociales, aunque bueno, 15 minutos para redes sociales es muy largo, no sé, se me ocurre. Y después, bueno, este es el hipotético caso de una reflexión de prácticas. Puede ser que vos, de hecho, hayas trabajado o formes parte de alguna organización y quieras hacer, aprovechar esos últimos 4 o 5 años que estuviste laburando dentro de esa organización y hacer un recorrido histórico, una reflexión también, o incluso una investigación, puede ser un recorrido histórico de esa organización, o hacer una reflexión de tu paso por la organización en cierto momento de tiempo. Ahí pasó de nuevo lo del micrófono. Debe ser el auricular, me parece. Puede ser, sí. Ahí se escucha bien. Bueno, pero lo importante ya lo había dicho. Sí, no, se escuchó, pero como con un eco. Bueno, sumando a esto, yo pondría como primera medida, pondría en autores y en definiciones la cuestión de la marginalidad. ¿Por qué? Porque en los estudios en ciencias sociales se habló mucho de marginalidad en los 70, en los 80, y ahora muchos estudios se orientan más para las desigualdades. No quiere decir que una cosa tenga que ser reemplazada, pero sí hay una búsqueda ahí que hacer, que me parece que hay que hacer con el tema de desigualdades. Porque por ahí tenemos como con marginalidad, porque por ahí tenemos como una imagen de lo que es, pero después cuando empezamos a leer conceptualmente vemos que toda esa tradición habla de otra cosa o se utilizaba para hablar de otra cosa y no es tan actual y por ahí no aplica a esta fecha. Eso por un lado, por ahí es más teórico, pero es parte también del proceso. Y después, por otro lado, me imagino que si no hubo una experiencia directa, como decía Lean en la opción 3,
esto se puede estudiar o a través de documentos o de otras investigaciones o a través de personas involucradas en investigaciones anteriores, ¿no? Entonces ahí también habría que hacer un rastreo de otros trabajos que indagaron sobre eso, que los hay y muchos, y quizás, no sé, mientras Lean decía esto de la producción que pensaba con Crónica, yo me imaginaba, bueno, también podría ser un ciclo de entrevistas audiovisuales donde hay 6 referentes que estudiaron la temática y va a haber una entrevista de 21 minutos con cada uno de ellos. Y todo eso forma parte de un proyecto de programa piloto que voy a presentar a Canal Encuentro. Y ahí te tiré un producto con un horizonte de expectativa de trabajo. Es como muy maleable, ¿no? Sí. Pero bueno, digo, dentro de esa cosa enorme, uno puede empezar a definir el tema. No sé bien por qué te interesaba eso. Porque dijiste No, que en realidad no sé bien, o sea, cuando estamos haciendo el ejercicio de pensar, hice rápidamente así un ejercicio quizás incluso erróneo, porque es como demasiado amplio. Lo que me pasaba a mí particularmente era que me dejaba llevar mucho por el formato posterior. A lo que voy es que pensaba un tema en función de iba a ser una serie de crónicas, si iba a haber un documental, si iba a ser una novela, y como que siempre lo iba pensando, adecuándolo al tipo de producción, al tipo de trabajo. Entonces quizás me quería permitirme, ¿no?, la libertad de pensar un tema sin pensar específicamente qué iba a ser luego de producto. Claro. Y bueno, eso es lo que hice cuando leía el texto e intentaba pensar un tema que me interese, que los hay, pero como que digo, bueno, pero ¿qué hago a partir de esto? Una serie de entrevistas, una serie de crónicas, un trabajo de investigación. Es como que me autocondiciono de esa forma y como que no formulo el tema en parte por eso. Pero bueno, o sea, como para intentar hacer el ejercicio de ver que hay temas que se pueden ver de distintas ópticas y uno puede decir, bueno, puedo hacer una serie un documental, una serie de entrevistas, una novela, etcétera, siempre y cuando el tema sea válido. Tal cual, sí, está perfecto. Bueno, hoy creo que un poco rompemos esta idea de que uno piensa un tema a partir de una modalidad sola. De hecho, estamos ejercitando el pensamiento para ver que en todos los temas cualquier modalidad se puede aplicar, ¿no? Quizás en los ejemplos que se nos ocurren por ahí es medio forzado algo, pero digo, uno podría pensar la modalidad o condicionar una modalidad con un tema. En el caso de reflexión de prácticas implica además haber estado en esa experiencia en carne propia. Claro. Pero bueno, no es imposible formular, ¿no? Perdón, ¿puedo hacer una pregunta? Obvio, sí. Hablando de las modalidades, yo tengo anotados que es reflexión de prácticas, investigación, ¿y cuál sería la tercera? TIF de producción. Producción. De producción, ok. Donde vos le prometés a la institución un producto acompañado de una memoria donde reflexionás sobre ese producto. Digo, puede ser cualquier producto comunicacional, desde una guía Pocket hasta un podcast, un libro de crónicas, una muestra fotográfica, por decir algunas. Perfecto. Gracias. No, de nada. Vamos a ir viendo esto, que aunque sea una muestra fotográfica, en la memoria, no que digo que parece algo como súper material y después lo vemos y qué sé yo, en la memoria hay toda una reflexión sobre eso que implica investigación. Como en un TIF de investigación o en una reflexión de prácticas. Bien, buenísimo estas dudas, estas cosas que se plantean. Sigamos por ahí. ¿Quién más tiene algo para contar o estuvo pensando mientras dábamos un ejemplo? ¿O se le vino algo a la mente? Por algo es. Re psicológico, pero bueno, es así. Si pensaron algo, vamos con eso. ¿Qué asociaron? Hola, ¿se me escucha bien? Sí. Yo quería hacer una consulta. Yo tengo entendido, pero no sé si es así 100% seguro, que la tesis se puede hacer de a dos. ¿Es así? ¿O es sí o sí es individual? No, es posible. Ah, Es ok. posible hacerla de dos, sí. Ok, era esa mi duda nomás.
No sé si estás pensando ya hacerla con alguien, si esa persona está cursando también o no. Ahí hay Sí, varias. está ahí, abajo, con Ok. Sol. La Buenísimo. idea era hacerlas juntas, sí, pero bueno, todavía no tenemos ni el tema bien definido, así que estamos en proceso. Ok, bueno. Pero sí, se puede hacer el plan, digamos, lo hacen juntas. Y en una parte del plan, nosotros les vamos a pedir después, sobre el final, cuando ya esté todo formulado, pensar qué haría cada una. Porque a veces también va a ocurrir que, no sé, a una le gusta más hacer entrevistas y a la otra escribir o, no sé. Hay diferentes rubros en los que uno por ahí se siente más cómodo o cómoda. Bueno, en el caso de los trabajos grupales se pide eso, pensar qué rol haría cada quien. Ok, bien, gracias. Y otra No, cosa, nada. yo leí el reglamento, digamos, que estaba en el aulas web, pero no vi, o sea, ella es de orientación perio y yo soy de planificación, en eso, digamos, no hay problema si queremos hacer algo juntas o si hay un problema, es lo mismo. Listo. No, para nada, no. No tiene que ver la orientación a la hora de hacerlo. De hecho, tengo un grupo de amigos que trabajó en un manual sobre prácticas de enseñanzas para docentes y eran 3 y 2 eran de perio y 1 era de plani. O sea, no había tampoco, y no hay problema. Bien. Bueno, para hoy hay una actividad que les vamos a pedir entrega obligatoria por mail o en un link que vamos a mandar en un mail que es un drive. Mándenlo por mail, nosotros lo subimos ahí o lo suben directamente. Que es pensar que esto parece una pavada, pero es muy rico en este momento, porque ahora uno ya empezó a pensar en lo propio, ¿no? Pero así como acá tiramos un tema y vemos las 3 modalidades, en el aula web y en la página van a encontrar un ejercicio donde hay diferentes elementos que son material disparadores para pensar temas. La tarea se llama enunciar tema de TIF y van a tener que elegir o un videoclip o un podcast o una nota de opinión. Hay también una entrevista, hay, bueno, varias entrevistas, hay notas radiales, documentos de periodismo gráfico, hay documentales. Colgamos ahí una serie de elementos que ustedes pueden tomar como insumo. Algunos son con imagen, otros solo texto, otros solo audio. Bueno, en fin, esa variedad es para que se sientan cómodos eligiendo algo. El ejercicio va a ser tomar eso como un tema, digamos, tomar eso como insumo y formular un tema. Es decir, optar por enunciar una de las diferentes modalidades de las 3 que hablamos y cómo definir el tema, por ejemplo, con, no sé, un ejemplo es el de Shakira ciega sordomuda, un video viejo, para quienes son más jóvenes. Bueno, No digas eso, no es tan canción. viejo, aparte es un clásico. Bueno, pero es que es muy 90s, ¿no? Sí, pues. Bueno, es viejo, a ver. Es un clásico también, sí. Escuchan eso y de repente se les viene un posible tema que pueda ser un TIF. Bueno, ahí el ejercicio dice enunciar un tema. Nosotros vamos a agregarle para las 3 modalidades. Entonces, lo que van a tener que hacer es elegir uno de todos los documentos que sea disparador para elegir un tema para un TIF de investigación, uno para un TIF de producción y uno para reflexión de práctica, suponiendo que uno estuvo involucrado en el proceso de realización de ese videoclip, suponte. Así que tienen tiempo para chusmear los materiales, elegir uno y construir la formulación de 3 temas.
No sé si fui claro, Lean, ¿hay algo así que me olvidé o...? ¿Yo puedo preguntar algo? Sí. Lo que no entendí es, con el mismo tema que hayamos elegido para hacer nuestro TIF, ¿usar las 3 modalidades? No. No. Se te cortó. No. Pueden utilizar sus temas como pueden utilizar los materiales que damos como disparadores. Si tienen un tema, creo que sería como... O sea, van haciendo trabajo ustedes, me parece, ¿no? O sea, para un propio... Claro, en realidad esta tarea es pensar sobre otro tema que no sea el nuestro. O sea, es poner uno de estos soportes como excusa para definir un tema. Supongamos que eligen, no sé, hay un podcast con una entrevista a Mauricio Cartún, que es un dramaturgo muy conocido argentino. Bueno, están escuchando ese podcast y de repente él habla de la jardinería y ustedes piensan un tema de investigación relacionado con eso. Buenísimo. ¿Cómo sería un tema para una investigación, para una producción y para una reflexión de prácticas? Con ese mismo producto, elegir las 3 modalidades. Claro, con el mismo producto para las 3 sería. Claro, sí. Digo, también si quieren avanzar con el tema propio, perfecto, lo hacen, pero no es la tarea de esta clase, digamos, sino ponerse como en otro tema y ver cómo formulo para las 3 modalidades. Bien, esto nos pueden mandar por mail o vamos a compartir un link de Drive, pero bueno, ya tienen el correo. Hoy mandamos un recordatorio, ¿les llegó? Digo, como para ir familiarizándonos y que no nos quede en spam. A mí sí me llegó. Llegó bien. Sí, llegó. Sí. Buenísimo. Bueno, ¿algo más que quieran compartir? ¿O creo que estamos? Si hay algo más, adelante. Perfecto. Bueno, dejamos acá. En la semana, cualquier duda, cualquier pregunta, nos mandan un mail. No duden en eso. Estemos en contacto y esperamos los envíos por correo. Y el lunes que viene a las 3 nos vemos acá. Perfecto, gracias. Nos vemos. Chao, chicos. Cuídense. Adiós.